Yo tengo unos amigos cubanos y ellos me hablaron sobre unos espiritistas, que ahí fue donde la conocí a ella, a su esposo, que es ahora mi esposo. En una sesión, cuando yo vuelvo en mí, estaba desnuda. Pero tú Es que sabes ella lo que no lo quiere ella, lo que entiende. quiere son tus papeles. Si yo no quiero que ella se vaya de la casa, yo Tiene quiero que que ir. se queden las dos. No, se tiene ¡Que se ir, queden las dos! Claro. Oscar, se tiene A ella se le ha metido en la cabeza hacer el récord Guinness de estar 20 horas debajo del agua. No me quieren ni llevar. Es egoísmo porque yo quiero hacer eso por Yo una lo buena entiendo. causa. ¿Y siempre has estado en una silla de ruedas? Sí, nunca caminé. Admiro su interés, pero creo que médicamente ella no debería hacer esa actividad. Él no entiende, doctora. Yo lo Él no entiendo, yo entiendo que tu causa es el justa, hecho- pero por favor no juegues con tu vida. Mira cómo vengo. Poniendo mis raíces. No me importa tu raza o tu sexo, ¿para qué hablar de eso? Y ni de dónde vengas. En el momento en que te haga falta y que tengas un problema y no veas el final del túnel, la luz que te alumbra y te ayuda a salir del dilema. Ese es mi lema. What's up, baby? Aquí siempre, aquí haciendo. No me importa tu sexo. Si tú estás triste y acongojado, el derechito a caso cerrado. Ay. En caso cerrado, problema arreglado. He dicho. El escritor irlandés James Joyce dijo: quizás es más doloroso ser despertado de una visión que volver a nacer. Un cordial saludo y bienvenidos a Caso Cerrado. Bueno, pues vamos a ver de qué visión se despiertan los litigantes en el primer caso del día de hoy. Señor director, que pasen los litigantes. A mí no me interesa el cuerpo. Yo amo su espíritu, vamos a ser felices hasta que la muerte nos separe de nuevo. Sí, ahora se quiere hacer la espiritual, cuando lo único que le interesa son los papeles, el dinero y la salchicha de mi marido. Buenas tardes y bienvenidas. Buenas Buenas tardes. tardes. Carolina, tú eres la demandante en este caso. Descríbeme quién es Rosita, por qué la demandas y qué exiges para resolver este caso. Bueno, doctora, yo estoy aquí para demandar a esa señora porque necesito que se vaya de mi casa. Déjeme contarle un poco mi historia. Resulta y pasa que yo vivía en México con mi esposo y pues Pero como... tú no eres mexicana. No, yo soy colombiana. Ah, ok. Entonces, como todo sueño americano, decidimos venir acá a Estados Unidos. A mí me dieron mi visa, gracias a Dios, vine acá y a mi esposo se la negaron. Pero como sea, teníamos que hacer lo posible para que él estuviera acá. Entonces, hicimos un contacto para que él se viniera por el desierto. Pero yo primero me vine, ya yo estando acá, yo estaba esperándolo. Él se vino por el desierto y antes de venirse, pues lo último que me comuniqué con él fue que él me llamó y me dijo: cachorrita, ya voy para allá, ya vamos a estar juntos para siempre. Entonces, pues yo lo quedé esperando, pasaron los días, los meses y pues no vino, pues algo malo pasaba, el contacto, el coyote no me respondía. No me respondía. Fuimos al desierto, yo me metí hasta allá con mucha gente, o sea, pagué de lo que fuera, las cosas habidas y por haber. Yo tengo unos amigos cubanos y ellos me hablaron sobre algo diferente, algo de lo común que yo no estaba, pues no creía ni nada y pues yo era lo último que yo iba a hacer, porque yo de verdad Estabas desesperada. estaba desesperada. Ok. Y yo necesitaba encontrarlo, saber que sus restos descansaran, yo necesitaba esto. O sea, en aquel momento ya tú pensabas que él estaba muerto. Pues no, yo en mi ser, dentro de mí, yo lo sentía a él, yo lo sentía. Pero yo esperaba cualquier cosa, ¿sí me entiende? Pero mis esperanzas estaban en encontrarlo vivo, pero... Bueno, pero un momentico, espere. Entonces, ellos me hablaron sobre unos espiritistas, que ahí fue donde la conocí a ella, a su esposo, que es ahora mi esposo. Entonces fuimos allá a la primera sesión. ¿Pero con quién era la sesión? Con el esposo con el que es mi esposo. O sea, ¿con la pareja de ella o el marido de ella, que ahora es tu marido? Sí, el marido de ella, no era marido, Ok. no eran Él casados. era el que iba a hacer la sesión Él espiritual. que me iba a hacer la sesión, me hizo la sesión
Y yo no creía, todas las velas, todo lo montaron, pues yo no creía. Y él cogió mi mentón tal cual como lo hacía él. Como lo hacía tu marido. Sí, como lo hacía mi esposo, y me dijo las palabras que él me decía. Que me decía, mi cachorrita, no llores más. Dice, dile a mamá que no llore más. Le dije, dile a mi mamá que no llore más. Y decía palabras que no entendía, entonces decía Sonora. Y fuimos y fui a varias sesiones, seguí yendo a las sesiones. Y fuimos al lugar, todo, él me dijo todo, o sea, todo era... ¿Encontraron los restos de tu marido? Sí, entonces fuimos allá con la policía, todo, fuimos allá, yo me metí, lo encontramos los restos, la ropita con la que él iba, y hicieron las pruebas del ADN y era él. Okay. O sea, y ahí descansó pues en paz y la familia todos quedamos bien. Pero él sigue aquí, él me dijo que él está aquí, él es él. Yo cada vez que lo beso, lo siento, es él. Él me toca. ¿Pero a quién besas? ¿Al santero? A él es el esposo mío, sí, a él. Yo lo beso a él. Pero... Esta mujer está loca. Bueno, ¿qué pasó después? ¿Te casas con él? Bueno, entonces ya... Aparentemente él se enamoró de ti también, ¿no? Bueno, esa era mi historia, yo le cuento. Yo vengo aquí para demandarla a ella. Sí, vengo aquí para demandarla a ella. Porque yo necesito que se vaya de mi casa. ¿Porque ella está viviendo en la casa con ustedes? Sí, yo me casé con mi esposo, me casé con Oscar, me casé. Y entonces hace un mes yo le dije a ella, le di 3 días para que se fuera y ella no se ha ido. Ya hace un mes y no se ha ido. Yo de mi casa no me voy. Ok, pero vean acá, ¿quién es Oscar? ¿El santero o el que se murió? Es mi esposo. ¿Tú le dices al santero el nombre de tu esposo? Él es mi esposo. Pero, ¿cómo se llama él de verdad? ¿Cómo se llama el santero? Mi marido, David. Ah, ¿se llama David? David. Pero ella le dice Oscar. Porque es su difunto esposo, esta mujer está loca. Es Oscar, es que es él, no es David, es Oscar, es mi esposo. Entonces, tú te fuiste, o sea, ¿quién le pidió matrimonio a quién? A ver. Él me pidió matrimonio y yo le dije que sí, porque nos casáramos de nuevo. Y nos casamos, ya él es mío. Ya él es mío, ya... Y entonces, claro, la señora ahora está atravesada en la relación de ustedes. Sí, en la relación, y fuera de eso, tiene que irse. ¿Cómo vamos a vivir ahí todos? ¿Cómo me no, voy a ir yo de mi casa? ¿Tú estás mal de la cabeza? No, él tiene que irse, o sea, porque es que la casa es de mi esposo y ya yo soy la que tengo que vivir ahí, Y ella claro, no. lo que te quieres son los papeles. No. La casa es de tu esposo. La casa es de mi esposo y tiene que irse ella. ¿Tú dices, de Oscar o de David? ¿Cómo se llama el propietario de la casa? Se llama David, pero es que es Oscar. Está clara en los papeles cabeza. y eso. Ok. Muy bien. A ver, Rosita, ¿cuál es tu versión de los hechos? Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Mire, doctora Polo, yo hace 20 años conocí al David. Oscar. Lo conocí en Cuba, que vivía allí en un solar de esos de mala muerte. Me lo llevé para España. Aguanta ahí que vamos a hacer un corto receso y a la vuelta retomamos en este mismo punto. Muy bien. No se vayan, que regresamos con la historia de Oscar David. Tú estás mal de la cabeza. Me dice, ni corto ni perezoso, que se ha casado con esta pelandusca. Ella ve en mí a quien era su marido. Entonces, No, pero ¿y tú qué es lo que ves tú, David? empezamos a... Caso cerrado. Le ayudé, bueno, en fin, nos pusimos a vivir juntos y entonces montamos un negocio allí, una tienda esotérica, como aquí una botánica. Y allí estuvimos años trabajando muy bien.